Bueno, los que me conocéis sabéis que este lugar me da pánico y sabéis que prefiero 1000 veces una clase con alumnos, aunque sean cientos, pero que me puedan responder y yo pueda contestar. Así que cuando es un monólogo es un poco más complicado. El tema de hoy es un tema seguramente controversial para más de uno de vosotros, o incluso para mí. La Iglesia reformada siempre reformándose según la palabra de Dios. Este es el texto real que aparece en la historia. Es una frase que no es del siglo XVI, no es una frase del tiempo de la Reforma. Es una frase que es posterior al tiempo de la Reforma, concretamente un siglo y pico posterior al siglo de la Reforma. Esa frase, que en su original sería Ecclesia Reformata Semper Reformanda es Secundum Verbum Dei, que es como aparece reflejada en un libro de corte devocional de un teólogo holandés, un tal Jodocus van Lodenstein, allá por 1674. Os recuerdo que en la catedral de Wittenberg, en la puerta, fue en 1517 cuando Lutero clavó las 95 tesis. Y en 1674 es cuando este teólogo holandés escribió esta frase. La idea de esta frase es muy sencilla. Este hombre había sufrido o había heredado ya, digamos, la independencia de Holanda. Habían estado 80 años luchando contra nosotros, contra los españoles. Y nos ganaron. Fue nuestro Vietnam particular del siglo XVI. Nada más que gastamos hombres, dineros y recursos para al final saber lo que iba a ocurrir, que Flandes se independizara. Después de 80 años de guerras, ellos heredaron su independencia. Y ellos empezaron con su movimiento. Y se dieron cuenta de que con la paz y con el mangoneo del gobierno, porque la política se metió en la religión, algo pasaba en la Iglesia. Y es que la Iglesia empezaba a no tener la misma vida que hacía un siglo y medio atrás tenía. El peligro que Jodocus y otros ministros de la época se daban cuenta es que no era la falsa doctrina, no era la superstición, no era la idolatría, no era el formalismo, que fue lo que lo que la Reforma luchó. El peligro del formalismo es que un miembro de una iglesia puede adherirse a la verdadera doctrina, puede participar de la verdadera adoración, puede estar en una iglesia regulada bíblicamente y, sin embargo, no tener auténtica fe. Es el formalismo con el que Jodocus se estaba enfrentando siglo y medio después de la Reforma. De hecho, esta idea no es nueva. Jesús, en su tiempo, le dijo a los fariseos, recordando palabras de Isaías. O sea que esto se repite una y otra vez a lo largo de los tiempos. Dice Jesús a los fariseos, este pueblo con los labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. Al final, la parte de la religión, y perdonadme, pero no me gusta esa palabra, la parte de la fe, que hay que estar siempre reformando, es la del corazón humano. Es la del corazón humano. Una existencia vital y una fe auténtica deben ser cultivadas de forma constante. Y esto es lo que Jodocus y los ministros de aquella época se dieron cuenta. Hacía un siglo y medio que la Reforma había ocurrido, pero la fe se había enfriado. Si vamos a la Biblia, Jesús nos habló de los odres nuevos y de los odres viejos. Y a los que conocéis la Escritura no hace falta que os explique mucho. Jesús iba a traer un vino nuevo y quería vertirlo sobre los odres nuevos. Y estos odres viejos no eran capaces de aguantar el vino nuevo, porque cuando un odre es viejo, está curtido, se le echa el vino, ¿y qué le pasa al odre? Se termina rompiendo, porque cuando el vino fermenta, estamos en tierra de vinos, pues ya sabéis lo que pasa, se pierde el odre y se pierde el vino. Sin embargo, a mí, que me gusta el buen vino o el buen queso, me gusta el buen buque, me gusta lo viejo, porque soy un religioso. Cuando Jesús viene a traer algo nuevo, quiere atraer algo que para ti es distinto, y lo viejo tiene que salir de ti. Eso a Nicodemo le preguntó algo fue directo. Le dijo a Nicodemo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes estas cosas? Lo cierto es que todos, tanto Nicodemo
como los discípulos, todos tuvieron que nacer de nuevo. Todos tuvieron que ir a la palabra y todos tuvieron que nacer del agua y del Espíritu. Los discípulos les pasó en Hechos capítulo 10 con Cornelio. Ellos estaban acostumbrados hasta ese momento en que todos los que creían eran judíos. Y de repente, en el capítulo 10 del libro de Hechos, vemos que el Espíritu Santo desciende sobre una familia que no era judía. Se abría la puerta a los gentiles. Y ellos tuvieron que cambiar el chip. Pedro tuvo que cambiar el chip. El Concilio de Jerusalén, narrado en Hechos 15, demuestra que tuvieron que cambiar el chip. Vino nuevo. Os recuerdo que los fariseos eran creyentes en Dios. Os recuerdo que los judaizantes eran cristianos. Muchas veces nos anquilosamos, nos hacemos los duros, nos ponemos corazas y no permitimos que la auténtica fe se abra camino. Y ya por terminar el recorrido bíblico, en Apocalipsis Jesús escribe a las 7 cartas, y a la primera que escribe es a la iglesia de Éfeso. Y a la iglesia de Éfeso le dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. O sea, Jesús empieza a reconocer lo que es la iglesia. Dice, y que no puedes soportar a los malos, o sea, es una iglesia que aborrece el pecado. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, o sea, es una iglesia que tiene discernimiento. Y los has hallado mentirosos, una iglesia que tiene conocimiento. Y dice, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente. Y dice Jesús, por amor de mi nombre. Y a pesar de eso, le dice también que no has desmayado. Le dice, pero tengo contra ti que has dejado el primer amor. La auténtica lucha de la Iglesia a través de los siglos, de estos 20 siglos que tenemos, es y sigue siendo la misma: volverse a Dios, volvernos a Dios. Nuestra naturaleza es tendente al rito, tendente al hábito, tendente a lo ritual, y al final terminamos siendo unos religiosos y la fe la apagamos. Esta es la lucha de la Iglesia. Hoy celebramos el Día de la Reforma Protestante. Para muchos, celebrar el Día de la Reforma Protestante es recordar a Martín Lutero el 31 de octubre de 1517, acercándose a la puerta de la Catedral de Wittenberg con un panfleto con 95 tesis y clavándolas allí. ¡Plac, plac, plac! Da comienzo la Reforma. Esa no es la Reforma. La Reforma es lo que le pasó a Lutero, que era un vil pecador. Alguien que sabía que no se tenía ganado el cielo. Alguien que se reconocía que no era capaz de dar la talla. Alguien que sabía que no servía. Que era un inútil delante de Dios. Que sabía que se iba al infierno del tirón. Hasta que un buen día descubre en la Escritura, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá, en Romanos 1:17. Esto lo revoluciona. Esta es la auténtica reforma. Esta es la auténtica reforma. El cambio vital de, en este caso, de Martín Lutero. Es transformado en su interior. Y eso va a hacer que después haga cosas. A todos nos gustan las partes épicas. Nos gusta cuando está en la dieta de Worms, delante del emperador, de Carlos, y allí le dice, no puedo ni por mi justicia, no puedo por mi conciencia negar, no puedo, y nos canta las partes épicas. La parte realmente épica de la dieta de Worms fue aquella noche donde él estuvo orando y peleando porque no sabía qué hacer delante del emperador. Y estuvo allí peleando porque no sabía qué hacer. Y cuando por fin termina aquella noche de orar, lo único que supo es, si el emperador me mata, que me mate. Pero yo he tenido un cambio en mi interior, yo he sido transformado y de aquí no me muevo. Y eso es la auténtica reforma. La parte épica nos gusta a todos. Todos nos gustan las películas épicas, ¿no? Allí uno solo con el sable y 15 contra él, y puede con todo. Sí, nos gusta la epicidad, y a los españoles más. Pero la auténtica epicidad fue esa noche de oración. La auténtica epicidad fue esa transformación interna en el corazón de Lutero. Esa revolución interna, nacida de la palabra revelada y del Espíritu Santo,
esa revelación interna que él empezó a compartir y a contagiar a los demás, es la auténtica reforma. Lutero tuvo suerte, porque se había inventado la imprenta. En Europa, los chinos hace tiempo que la tenían. Tuvo suerte, porque la política, de alguna forma de la época, lo respaldó y lo protegió. Los príncipes alemanes querían un poquito de independencia del emperador, que manoseaba demasiado. Y el tema es que por esa suerte, entre comillas, la reforma tuvo lugar de una forma factible, una independencia de la Iglesia romana. Lo que pasa es que este volverse a la Escritura, este volver a creer en Dios, este volver a ser dirigidos por el Espíritu Santo y compartir las buenas nuevas, como Melanchthon, que se fue a Holanda y el pobre terminó allí quemado, esto en posteriores tiempos se llamaría avivamiento. Esto fue lo que ocurrió en la Reforma. Evidentemente, Dios nos deja las cosas al azar. Hay un texto de la Escritura, dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Gálatas 4:4. Cuando fue el tiempo, fue cuando Dios envió a Jesús. De alguna forma, cuando llegó Martín Lutero, fue el tiempo en que por fin nos pudimos independizar de Roma. Pero eso fue el siglo XVI. Durante muchos siglos anteriores, muchos batallaron y lucharon por volverse a Dios. Y os voy a hacer un pintor de brocha gorda. Vamos a recorrer unos cuantos siglos. Juan Hus, en el siglo XIV, en Bohemia, lo que hoy sería más o menos Chequia, él decía, por tanto, ni el Papa es la cabeza, ni los cardenales son todo el cuerpo de la Iglesia Santa, Católica y Universal, porque únicamente Cristo es la cabeza y sus predestinados son el cuerpo, y cada uno es miembro de ese cuerpo. Por supuesto, Hus terminó en la cárcel y en la hoguera. Y todos sus seguidores, los husitas, fueron pasados a cuchillos. Y los que no pudieron pasar a cuchillo, después, siglo y medio más tarde, se pudieron unir a la Reforma luterana. Wycliffe, en el mismo siglo, en Oxford, decía, la Biblia debía ponerse a disposición del pueblo en el idioma vernáculo. Estoy hablando del siglo XIV, no el XVI. La Biblia debía ponerse a disposición del pueblo en el idioma vernáculo. Las distinciones entre el clero y el lacayo, a base del rito de la ordenación, eran contrarias a la Escritura. La principal función de los ministros de Dios debía ser predicar, y el tener cargos públicos les debería estar prohibido, pues nadie puede servir a dos señores. Además, el celibato de sacerdotes, monjas y monjes era una abominación que producía inmoralidad, aberraciones sexuales, abortos e infanticidios. El culto a las imágenes, las peregrinaciones, las oraciones por los muertos y la doctrina de la transustanciación eran pura magia y superstición. Siglo XIV. Por supuesto, a los loyardos y a Wycliffe también los persiguieron. Pero ¿qué decir de Pedro Baldo y de los valdenses? Siglo XII. Ellos se huyeron de las riquezas, y no es que Pedro Baldo no fuera del taco gordo, que era del taco gordo. Huyeron de las riquezas y se basaban en una idea de pureza, sencillez y pobreza. Baldo creyó en un sacerdocio universal ceñido solo a la letra de las Santas Escrituras, siglo XII. Estimó que ningún hombre puede servir a dos amos y condenó los excesos papales y los dogmas romanos, incluidos el de la existencia de un purgatorio y el de la transustanciación. Es más, afirmó que estos dogmas eran fruto de la ramera que aparece en el libro de Apocalipsis. Ole con Pedro Baldo. Los valdenses, 4 siglos más tarde, se adhirieron a la Reforma. No fueron todos pasados a cuchillo porque los Alpes son muy difíciles de defender y muchos se escondían. La historia de la Iglesia siempre ha sido salpicada de lo mismo. El hombre y la institución se conforman al formalismo ritual y eso desemboca en religión. Y por tanto, carente de la vida que predicó Cristo. Y cuando los hombres y mujeres descubrían la palabra de Dios y a Dios mismo, esto los revoluciona y se encuentran con los problemas del corsé religioso que los quiere meter. Y lo vamos a ver, porque incluso los protestantes quisimos meter a nuestros hermanos protestantes en corsé religioso. Vamos a ir viéndolo. Hemos visto los fariseos, hemos visto los judaizantes. En los tiempos de persecución no suele haber problemas. Porque en los tiempos en que Roma perseguía a los cristianos, aquí uno se jugaba el pescuezo. Así que cuando esto está en juego,
Ahí se sabe de qué pico es cada uno. Pero llegó Constantino. Y Constantino, cuando llegan y cristianiza el imperio, chao. Estar de moda, o mejor dicho, cristiano era estar de moda. Muchos de los obispos y de los pastores empezaron a hacer política y se olvidaron de hacer pastoral. Conclusión: fachada, religión, y empiezan los primeros movimientos monacales, los primeros movimientos anacoretas. Porque había creyentes que decían, no puedo estar ahí en medio, me voy al desierto a buscar de Dios. Y se lleva consigo a veces a muchos que querían seguir buscando de Dios. Al final estos movimientos monacales terminaron también en lo que Pedro Baldo decía. Porque terminamos pudriendo todo si no le metemos la vida de Cristo. Todo movimiento que se olvida de la vida de Cristo termina pudriéndose. Por muy buena doctrina que tenga, por muy buen fundamento que tenga, por muy buena adoración que tenga, si no busca al Señor, si no busca a Dios, si no se doblega delante de Dios, termina siendo un movimiento que se pudre. Las viudas de las iglesias que aparecen en el Nuevo Testamento, muchas de ellas empezaron a servir también en las iglesias. Y algunas jovencitas vírgenes dijeron, pues es más chulo servir al Señor que casarse. Y empezaron también las monjas. Esto es el movimiento como comienzan. Comienzan de formas sencillas, de formas normales, pero se terminan, si no se mete en la vida, se mete perdiendo. Bueno, incluso en el siglo IV tenemos un personaje muy curioso en España, un tal Prisciliano. No tenemos mucha información de él porque se encargaron de borrar mucha información de él. Además, Agustín de Hipona le dio mucha caña. Pero este tal Prisciliano, los historiadores dicen de él: Prisciliano es el primer defensor del libre examen de las Escrituras y la primera víctima del brazo eclesiástico y secular por el crimen de herejía. Dice Menéndez y Pelayo acerca de Prisciliano: Prisciliano prescinde en absoluto y jamás invoca ningún autor anterior a él. Se presenta como un teólogo protestante que no acata más autoridad que la Biblia y se guía al interpretarla por los dictámenes de su propia razón. Lo curioso es que Prisciliano, después de muerto, muy posiblemente, los huesos que están en Santiago de Compostela, como Santiago, son los de Prisciliano. Os animo a estudiar un poquito eso. Bueno, gente antes de la Reforma, pues mira, tenemos a Savonarola, a Pedro de Bruns, a Enrique de Lausán. Evangélicos dentro de la Iglesia romana: Claudio de Turín, Francisco de Asís, que fue muy influido por Pedro Baldo, Bernardo de Clairvaux, Raimundo Lulio, Marcelo de Padua. Y hemos llegado al siglo XVI con Lutero y Calvino. La Iglesia va a estar luchando siempre con esta misma idea. De hecho, Jesús dice una pregunta que es difícil. Dice, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Esta es la batalla de la Iglesia. Esta es nuestra batalla. Mantener viva la fe. Si os dais cuenta, no hablo de religión. La religión es un corsé que ponemos nosotros. La fe no. La fe es algo vivo que siembra el Espíritu dentro de nosotros. Bueno, ya nos encontramos 2 o 3 siglos después de la Reforma y empieza a haber movimientos de todo tipo, de todo tipo. Unos nacen con una vuelta a la Biblia, un énfasis en la Escritura, en la espiritualidad del ser humano. Otros empiezan con la relación con Dios, con la proclamación del mensaje. Y os voy a contar unos cuantos de estos movimientos. En el siglo XVII, unos optaban por la espiritualidad como George Fox y los cuáqueros. Conoceréis a los cuáqueros. George Fox, siglo XVII. Él decía, me alegré de que me mandara llamar, habla del Señor, a las gentes a esta luz interior y sacarla de sus comuniones mundanas y de sus oraciones y sus himnos que eran formas vacías. Este hombre veía cómo sus hermanos cantaban himnos vacíos y de una forma u otra se alegraba de que el Señor le mandara a predicarle a ellos. El conde Zinzendorf, mi pronunciación con los idiomas es complicada, así que perdonadme, siglo XVIII. Este hombre entró en contacto con los moravos. Los moravos son herederos de los husitas, allá por Bohemia, ¿vale? Y
estos iniciaron un movimiento de oración de 24 horas que duró más de 100 años. 65 años más tarde de este movimiento, ellos habían logrado mandar a más de 300 misioneros, siglo XVIII, a todas las partes del mundo. ¿Sabéis con quién tuvo problemas Sinsensor y los moravos? Con los luteranos, porque ellos eran luteranos y los luteranos tuvieron problemas con ellos, hasta que al final tuvieron que salir. La religión ahoga y mata la fe. La vida de Cristo hay que buscarla para mantener ardiendo. Uno de los más influenciados por los moravos fue Juan Wesley. Él era pastor anglicano y se iba a Georgia, a Estados Unidos, a evangelizar a los indios. Total, aquí iba a meter un barco y el barco le metió una tempestad, que estaban allí todos como Pablo, ¿no?, en el libro de los Hechos. Pero mientras Juan Wesley formaba parte de los que estaban temerosos, allá había familias de moravos, porque no, los moravos no se iba uno a evangelizar, no, esta gente se llevaban a toda la familia. Y estaban cantando himnos al Señor, tranquilizando a la gente. Y Juan Wesley se quedó impresionado de que esta gente tuvieran esa confianza en el Señor, como diciendo, es que pues van a morir aquí. El tema es que él tuvo una conversación en ese barco, y la tengo aquí transcrita y yo la leo. Dice, mi hermano me dijo, hablando del líder moravo que habló con él, primero debo hacerte dos preguntas. ¿Tienes el testimonio dentro de ti? ¿Le da testimonio el Espíritu de Dios a tu espíritu de que eres hijo de Dios? Yo me mostré sorprendido, dijo Wesley, y no sabía qué contestarle. Él se dio cuenta de ello y me preguntó, ¿conoces a Jesucristo? Y yo le dije, sé que es el Salvador del mundo. ¿Cierto? Me contestó. Pero ¿sabes que te ha salvado a ti? Y él contestó, tengo la esperanza de que murió por salvarme, le contestó Wesley. Y el moravo insistió, ¿pero lo sabes? Y Wesley le dijo, sí lo sé. Después, en su diario, este joven pastor anglicano escribió, me temo que lo que dije no fueron sino palabras vacías. Cuando regresó a Inglaterra, Wesley tuvo más relación con los moravos y se encontró con Boyber, que era uno de los líderes, porque él había llegado a la conclusión de que no tenía una fe salvífica en su vida. Era pastor anglicano, ¿eh? Y este Boyber le aconsejó que predicara la fe hasta que la tuviera, y que cuando la tuviera, continuara predicándola precisamente porque la tenía. El tema es que el 24 de mayo de 1738, este tal Wesley tuvo la experiencia que cambió su vida. Yo la vuelvo a leer porque la registra en su diario. Además, anótatela esta experiencia porque te va a ayudar. A ti que a veces vienes arrastrando los pies a los cultos. ¿Vale? A ti que vienes arrastrando los pies a los cultos a veces. Bien, dice, por la noche fui de muy mala gana a una sociedad en la calle Aldersgate. De muy mala gana. Donde alguien leía, pero curioso lo que leía, el prefacio de Lutero a la epístola a los romanos. Os recuerdo que en Romanos es donde dice que el justo por la fe vivirá. Y que ese texto fue el que revolucionó la vida de Lutero. Total, que dice que leía allí a alguien y él fue de muy mala gana a ver aquello. Dice que cuando faltaba un cuarto para las 9, o sea, que de mala gana estaba hasta arriba, porque contaba el tiempo. Dice que mientras él describía el cambio que Dios obraba en el corazón mediante la fe en Cristo, o sea, lo que estaba leyendo aquel hombre era el cambio que Lutero estaba recibiendo leyendo el libro de Romanos. Y dice que mientras él describía el cambio que Dios obra en el corazón mediante la fe en Cristo, sentí en mi corazón un ardor extraño. Sentí que confiaba en Cristo y solamente en Él, para mi salvación. Y me fue dada la certeza de que Él había quitado mis pecados, los míos, y me había salvado de la ley del pecado y de la muerte. Eso fue lo que escribió Wesley en su diario. Aquella experiencia fue tal que Wesley ya no dudó más de su salvación. No solamente no dudó más de su salvación, sino que influyó también en Whitefield,
que fue un pastor que estuvo en Estados Unidos predicando. El metodismo, como movimiento, en Estados Unidos se inició de forma independiente. Wesley no quería dejar de ser anglicano. Al final tuvo que dejar de serlo. Y se fundó la Iglesia Metodista. ¿Os dais cuenta que al final, como en las denominaciones, como en los movimientos, no le metamos fe, no metamos vida, se nos pudre? El tema es que en el siglo, y hemos llegado al XIX, el siglo XIX nos narra historias grandísimas de avivamientos, de vueltas a Dios. No en vano el siglo XIX es el siglo de las misiones. Aquí podríamos quedarnos un montón de tiempo. Yo nada más que lo voy a pasar por encima y os voy a decir algunos nombres. Y si podéis leer las biografías de estos personajes o de otros de este siglo, por favor, leerlas. Yo recién convertido leí la de uno de ellos y a mí me dejó cao. Jonathan Edwards lideró el gran despertar en Estados Unidos. William Carey fue misionero en la India y está considerado el padre de las misiones modernas. Hudson Taylor, que fue el que leí cuando yo era chiquitito, cuando me convertí, fue misionero en China y fue el primero que se dejó una coleta y se vistió como un chino para ganar a chinos. David Livingstone, que fue misionero en África, que todo el mundo lo conoce por el Dr. Livingstone, supongo, ¿no? Fue misionero. Evidentemente, también descubrió algunas cositas. William Wilberforce, parlamentario británico. Este logró abolir la esclavitud en Inglaterra. Y lo curioso de este personaje es que se debatía entre ser político o ser pastor. Y al final el Señor le dijo, no, me vas a hacer político. Pero no los mezclas. Y fue político. Y siendo político, logró abolir la esclavitud en Inglaterra. La biografía de todos ellos son brutales. Os invito a leer cualquiera de ellas. Pero ¿sabéis lo que pasaba? Que las iglesias estaban todos, que estaban con el fuego, estaban todos fuera. Y en las iglesias estaban algunos bastante fríos. Llegamos al siglo XX. El formalismo se estaba volviendo a hacer otra vez una realidad. Y ocurre un movimiento que se conoce como el avivamiento de Gales. No sé cuánto conocéis el avivamiento de Gales. Pero el avivamiento de Gales, el Señor usa a un jovencito que tiene 20, 21 años, un tal Evan Roberts. Este fue el catalizador, porque ni predicaba ni dejaba de predicar. Él largaba un sermón de 10 minutos. Después se arrodillaba detrás del púlpito. Y aquí, Señor, dobléganos, dobléganos, Señor, dobléganos. Señor, dobléganos. El avivamiento de Gales impactó tanto la nación de Gales que os cuento una serie de anécdotas. Ese año, si tú coges la lista de los equipos de fútbol que ganaron Gales, no pone ningún equipo, pone revival, avivamiento. Porque la gente no iba a los estadios. Un inglés sin ir al fútbol. Estaban en el culto. Los mineros no podían trabajar porque los burros no obedecían. Estaban acostumbrados a que los mineros le dijeran de todo menos bonito. Cuando los mineros cambiaron, los burros no entendían los buenos modales de los mineros. Tuvieron que cambiar los burros. Las tiendas tuvieron que cambiar sus horarios. Y los pubs cerraron porque aquí la gente no le daba. Los prostíbulos también cerraron. Esto que pasó, y un montón de anécdotas, si por allí, si queréis, os paso información. Este avivamiento de Gales contagió otro avivamiento en la otra punta del mundo, en la calle Azusa, en Los Ángeles. En este movimiento, el predicador era un hombre negro, tuerto y viejo, un tal Seymour, que predicaba sobre 2 cajas de zapatos. Ahora me gustaría escuchar a ese hombre predicar. Me gustaría escuchar a ese hombre predicar. Porque fue el alma de ese avivamiento. Charles Palman fue maestro y fue el que dotó de cuerpo teológico aquel avivamiento. Y Frank Butterman, que escribió un libro, periodista,
os recomiendo leer ese libro, por favor. Frank Butterman fue el que de alguna forma escribió lo que ocurrió allí en la calle Azusa. Aquel movimiento de la calle Azusa dio como consecuencia lo que hoy son las Asambleas de Dios y muchos otros movimientos pentecostales a lo largo del siglo XX. Y os quiero leer algo para que veáis lo brutos que eran esta gente y lo claro que eran esta gente. Frank Butterman escribe, y se lo escribe a los pastores de su época, pero como aquí no todos somos pastores, ni somos, pues pon creyente, ¿vale? O sea que tú como creyente. Pero él se lo escribía a los pastores de la época. Dice, es difícil para los pastores recibir el bautismo. Deben morir a mucha actividad propia, capacidad propia, etc. Es algo que deja completamente fuera al yo. Es demasiado difícil para ellos convertirse en nada. Pueden perder su posición, su reputación, el apoyo que los demás les brindan, etc. Pero Dios siempre tiene algo mejor para nosotros. Cuando el Espíritu termine con nosotros, no nos quedará nada más que Dios. Pero la mayoría de nosotros no puede confiar en Él, así que seguimos nuestro camino, nuestro propio llamado. Ser un verdadero siervo de Dios, obedecer implícitamente sus órdenes, sin tener planes propios, es un sendero que pocos se atreven a recorrer. Es demasiado alto. Decidme si este tipo no era bruto. Tenía fe, creía, tenía fuego. Durante el siglo XX ha habido muchos despertares espirituales. Islas Hébridas, Islas Fiji, Argentina, Colombia, Toronto, Pensacola y un montón de otros lugares. Ya hemos llegado al siglo XX. Hemos llegado al siglo XX y la reflexión de aquel teólogo holandés del siglo XVI sigue siendo viva. La Iglesia reformada siempre reformándose según la palabra de Dios. Porque yo te quiero preguntar dónde está tu movimiento. Yo te quiero preguntar dónde está tu iglesia. Me quiero preguntar dónde está mi movimiento. Me quiero preguntar dónde está mi iglesia. Nosotros mismos, en esta ciudad de Jerez, hemos vivido momentos de despertar espiritual. Si os dais cuenta, yo no estoy hablando hoy de historia de piedras. Y los que me conocéis sabéis que de historia os puedo alargar unas cuantas cosas. Las piedras que realmente interesan en la iglesia no son los adoquines y los pedruscos. Son una cosa que dice Pablo, piedras vivas. En esta ciudad de Jerez hemos vivido despertares espirituales. En la calle Argüelles, a finales del siglo XIX y principios del XX, había más de 400 alumnos. Y un pastor, que era un judío mesiánico, que se venía para acá, con su familia. Tanto fue aquel avivamiento que el catolicismo aquí en España, en Jerez, lo único que supo hacer es montar el mundo nuevo enfrente para hacerle la competencia. Es lo que hizo. A los que os gusta el fútbol, el fundador del fútbol aquí en Jerez también era evangélico. Aparte de lo que ocurrió en la calle Argüelles, en los años 70 nacieron muchas congregaciones aquí, en Jerez. Y en los años 80 y los 90 crecieron exponencialmente. Y muchos de los que estáis aquí sois testigos de ello. Hemos experimentado liberaciones, sanidades, campañas evangelísticas, vidas transformadas. Pero ¿qué vamos a hacer hoy? Si la historia no nos trae ahora, una razón, simplemente está bien, la estudiamos, aprobó el examen. No, vamos a aprender. Os leo unos textos. Frank Butterman decía, el aceite, hablando del Espíritu Santo, cesa de fluir como en el tiempo de Elías, cuando no hay más recipientes vacíos que pueden ser llenados. Las personas no sienten su necesidad de Dios, pero donde haya un corazón hambriento, Dios lo llenará. Martín Lutero hablaba
Decía, cuando nuestro Señor y Maestro Jesucristo habla de arrepentirse, quiere decir que la vida entera del creyente sobre la tierra debe ser un constante y perpetuo arrepentimiento. Él era consciente de su pecado y por tanto consciente de su salvación. Os dije que aquel predicador negro sobre 2 cajas de zapatos predicó en Los Ángeles. Os voy a leer lo que el historiador Aubigen habla del púlpito de Lutero. Dice, en mitad de la plaza de Wittenberg existía una antigua capilla de madera de 9 metros de largo, por 6 de ancho, cuyas paredes estaban apuntaladas en todos los lados. Estaba casi en ruinas. Un viejo púlpito hecho de planchas, de casi 1 metro de alto, recibía al predicador. Fue en este destartalado lugar que comenzó la predicación de la Reforma. Fue voluntad de Dios que aquello que restauraría su gloria tuviera el más humilde entorno. Era en este desvencijado edificio que Dios deseaba que su amado Hijo naciera por segunda vez, por así decirlo, entre esos miles de catedrales e iglesias. Total. Muchos de los católicos romanos de aquella época sabían que el Lutero tenía razón. Lo que pasa es que no se quisieron dejar convencer por aquel monje. Un monje no va a traer esta revolución. A mí me recuerda lo que le dijeron a Jesús. De Nazaret puede salir algo nuevo. De un monjecillo allí alemán va a salir algo bueno. Quiero haceros 3 llamados, 3 alegatos o 3 arengas, si me permitís el algo militar. Porque cada uno de los que estáis aquí sois diferentes. No sé si estás en una iglesia ritualista, formalista, religiosa. Tanto que piensas que es la única verdadera, pero al final conoces más los ritos, los usos y las costumbres de la iglesia que la Biblia. Dice Jesús, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Jesús, por boca de Juan, en Apocalipsis, le dice a esos creyentes, salid de ella, pueblo mío. A lo mejor estás en una iglesia de correcta doctrina y bíblica y con una adoración correcta, pero que estás cayendo en el hábito, en la rutina, en lo ritual. Pues es el momento de comprar más aceite. Es el momento de reconocer de dónde has caído y volver a hacer las primeras obras, como Jesús dijo a la iglesia de Éfeso, que la alabó mucho, pero le dijo que había caído de su primer amor. Si por el contrario estás en una iglesia que busca a Dios de forma intencional y que tiene también su correcta doctrina bíblica y correcta, te quiero advertir que el que piensa que está firme, mire que no caiga. Hermanos, estoy terminando ya. Quiero simplemente leeros un resumen de este día o esta conmemoración del Día de la Reforma. Esta conmemoración del Día de la Reforma está basada en la auténtica reforma, que es la transformación del ser humano cuando conoce a Jesús. Jodocus dijo, la iglesia reformada siempre reformándose de acuerdo a la palabra de Dios. Pablo dijo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Jesús dijo, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Jesús resumió el todo del hombre al contestar a una pregunta de un religioso. El religioso le preguntó, Maestro, ¿cuál es el grande mandamiento en la ley? Y Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Hermanos, he cogido la brocha gorda y me he recorrido 20 siglos. Espero no haberos aburrido. Pero no he hablado de los albigenses, no he hablado de los hugonotes, no he hablado de los puritanos, no he hablado de los calvinistas, no he hablado de los anabaptistas, no he hablado de los bautistas, no he hablado del ejército de salvación, no he hablado de un montón. He hablado de algunos. Y toda esta gente, os cuento otro secreto,
también cometemos errores. Yo soy pentecostal. Y yo también cometo errores. Así que, hermanos, con mejor o peor intención, todos estos grupos a lo largo de la historia, que son 20 siglos de historia, buscaron a Dios, desearon ser transformados por Dios, desearon guardar la fe, como a Pablo les había enseñado en la Escritura, huir del corset de la religión, de lo ritual, vacío, y que no transforma. Os recuerdo la experiencia de Wesley que os he narrado. Hermanos, quiero terminar con un himno que creo que, si la alabanza puede subir. Es un himno del siglo XIX. Es un himno que cantaba el Ejército de Salvación. En plena revolución industrial, allí en Inglaterra, y los que habéis estudiado un poco sabéis lo que era, o si no, leeros Historia de dos ciudades, o algún libro de... Había de todo en las calles. Y esta gente salían a predicar a los borrachos, a las prostitutas, a los que dormían, a los que no tenían que comer. Y ellos sabían, eran conscientes de que tampoco tenían nada más que ofrecer que ellos mismos. Por eso cantaban esta canción que vamos a cantar ahora. Y quiero invitarte a que te pongas de pie. Y a celebrar este día de la Reforma, recordando que Lutero fue transformado, que Zinzendorf fue transformado, que Wesley fue transformado, que todos los hombres y mujeres que hemos leído por aquí fueron transformados, y que esa es la auténtica reforma. Y quiero invitarte a que hoy, si estás en un corsé religioso o te sientes ahí, salgas. No es fácil, ¿eh? Frank Butterman decía que no era fácil. No es fácil. No es fácil. No es fácil. Ahora, si quieres disfrutar la vida de Cristo, ahí la tienes. Dios, no más. Aquel poder con su
Mari, por lo que nos has compartido en esta tarde. Pues a mí me gustaría hacer una oración. Bueno, me gustaría que lo hicieras tú. Quizás parece atrevimiento, pero después de lo que nos han compartido, irnos sin que tú le digas al Señor, manda el fuego sobre mi vida, pues no sería entonces yo uno de estos brutos que cambiaron la historia. Nada más leo de la realidad, yo no quiero cambiar la historia, pero sí te quiero invitar por un momento a tomar conciencia de lo que se nos ha predicado. Y te invito a cerrar tus ojos para que en este momento no te moleste nada ni nadie. Y de verdad te invito a decir, Señor, manda el fuego sobre mi vida. Es mi invitación para ti, con todo mi respeto, si la quieres hacer. Pero yo creo que de verdad, como se nos ha compartido en esta tarde, este mundo necesita gente con fuego. Porque hay muchas cosas que cambiar. Y yo estoy seguro que tú y yo entendemos que o las cambia Dios o no hay quien las cambie. Y pues por las razones que Dios sabe, Dios usa personas. Pero usa personas encendidas en el fuego del Espíritu Santo. Tú eres maestro, José Mari, yo soy predicador. Tú eres de los que enseñan y yo hago los llamamientos. Yo te invito a orar. Dile al Espíritu Santo, sin ningún tipo de miedo, manda el fuego sobre mi vida. Y que yo pueda ser uno de esos que aporten algo a mi sociedad. Padre, en el nombre de Jesucristo, manda el fuego sobre nuestras vidas. No para gloria nuestra, sino para gloria tuya. Y que muchos puedan conocerte y ser transformados. Y ser como esa levadura que al meterse en la masa la leuda por completo. Señor, no queremos el fuego solo para nosotros, queremos el fuego para que se prenda en un mundo que está muy necesitado de ti. Manda el fuego sobre nuestras vidas. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Manda el fuego. Manda el fuego. Que esta sea tu oración en esta noche. Manda el fuego. Para irnos a las calles, a los despachos, a los púlpitos, a los lugares de gobierno, y llevar este fuego para que la cosa cambie. A los lugares de enseñanza, a los lugares de dirección, a donde se toman las decisiones, y con este fuego las cosas cambien. Que esta sea nuestra oración en esta noche. Manda el fuego, 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 manda el fuego. Y a Dios, solo a Dios, siempre sea toda la gloria. Salúdense, que el Señor les bendiga. Paz del Señor.